¿Alguna vez te has preguntado cuál es la forma más poderosa de orar por tus hijos? En un mundo lleno de incertidumbre, tus palabras pueden convertirse en un escudo espiritual capaz de transformar su destino. La Biblia nos revela este principio en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Esta declaración no es simbólica. Cada frase que pronuncias sobre tu hijo tiene un impacto real en el ámbito espiritual. Hoy veremos cómo 3 frases específicas pueden liberar protección, identidad y propósito sobre sus vidas. Te mostraremos cómo incorporar estas palabras en tus oraciones diarias, alineándote con el corazón de Dios para ellos. ¿Estás listo para entender cómo tus oraciones pueden ser la llave que active el poder divino en la vida de tu hijo? Desde el momento en que un padre pone sus manos sobre la cabeza de su hijo para orar, algo invisible pero profundamente real comienza a ocurrir. No es un simple gesto de ternura ni una costumbre religiosa vacía. Es un acto espiritual cargado de autoridad. Un canal por donde fluyen promesas, protección y propósito eterno. Sin embargo, lo que muchos padres aún no comprenden es que cada palabra pronunciada durante esa oración tiene peso eterno. Puede edificar o puede destruir, puede despertar destinos dormidos o sembrar dudas que marcarán generaciones. La Biblia lo dice con una claridad que no permite excusa. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Proverbios 18:21. Esta no es solo una advertencia, es una revelación del diseño espiritual de Dios. En cada palabra que un padre declara sobre su hijo, hay una semilla que tarde o temprano dará fruto. Pero ¿por qué es tan poderosa la palabra de un padre? ¿Qué la hace tan distinta de cualquier otra voz? La respuesta está en el principio mismo de la creación. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, no solo lo moldeó físicamente. Génesis 2:7 nos dice que sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esa vida no fue simplemente biológica, fue espiritual. El hombre fue creado para hablar como Dios habla, para llamar lo que no es como si fuera, para establecer orden donde hay caos y para activar propósitos divinos con su voz. No es casualidad que cuando Dios quiso bendecir a Abraham, no le entregó riquezas inmediatas ni tierras conquistadas. Le dio una promesa hablada. Haré de ti una nación grande, bendeciré a los que te bendigan, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:2-3. La bendición comenzó con palabras. Esa misma lógica espiritual se traslada a la paternidad. Cuando un padre ora por su hijo, no solo está expresando buenos deseos, está emitiendo decretos espirituales que tienen el poder de moldear el carácter, la dirección y hasta el destino eterno de ese niño. Las palabras de un padre tienen un alcance que trasciende la comprensión humana, porque están respaldadas por el diseño divino. En la cultura hebrea, los padres bendecían a sus hijos al final del día, colocando las manos sobre su cabeza y declarando: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Números 6:24-26. Esta bendición no era una tradición vacía. Era una transferencia de propósito, un acto consciente de liberar sobre el hijo lo que Dios ya había preparado para él. Sin embargo, en nuestra cultura moderna, este poder ha sido olvidado, minimizado o mal usado. En lugar de bendecir, muchos padres siembran palabras de temor, frustración o desesperanza. Frases como nunca vas a cambiar, siempre haces lo mismo, o eres un problema, no son simples
explosiones emocionales. Son sentencias espirituales que pueden volverse ataduras emocionales y espirituales para un niño que está aprendiendo a ver el mundo a través del filtro de sus padres. Jesús lo explicó con firmeza en Mateo 12, 36 a 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Este principio es especialmente delicado cuando se trata de los hijos, porque ellos no solo escuchan las palabras, las absorben como verdades formativas. Un ejemplo claro lo vemos en la vida de Jacob, también conocido como Israel. Antes de morir reunió a sus hijos y pronunció sobre cada uno una palabra profética que marcó su linaje. A algunos los bendijo con abundancia y liderazgo, como a Judá. No será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. Génesis 49:10. Esa declaración no fue solo una visión paternal, fue el anuncio anticipado de que el Mesías vendría a través de su descendencia. Pero también hubo palabras que no fueron bendición, sino juicio. Rubén, el primogénito, escuchó de labios de su padre: impulsivo como las aguas, no serás el primero. Génesis 49:4. Años después, esa palabra se cumpliría con precisión. Lo que Jacob declaró con autoridad paternal se convirtió en historia profética. Entonces, ¿qué ocurre cuando un padre, consciente de esta verdad, se arrodilla y ora por su hijo? Ocurre un movimiento en el cielo. Los ángeles prestan atención. Las fuerzas espirituales comienzan a alinearse. Porque cuando un padre habla en oración, desde un corazón quebrantado y lleno de fe, el reino de los cielos responde. Jesús lo expresó claramente en Marcos 11:23. Cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, lo que diga le será hecho. Este poder no está limitado a montes físicos. Aplica también a montañas de ansiedad, rebeldía, confusión, temor o apatía que amenazan la vida de nuestros hijos. Un padre que ora no solo enfrenta el problema, lo trasciende con autoridad. En mi experiencia pastoral he visto transformaciones impactantes provocadas por el poder de una oración paternal constante. Recuerdo a un padre que oraba cada noche sobre la cama vacía de su hijo, quien estaba atrapado en drogas y violencia. No oraba con temor, sino con la certeza de que sus palabras estaban sembrando vida donde parecía haber muerte. Declaraba versículos como Isaías 54:13. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y se multiplicará la paz de tus hijos. Durante años no vio cambios visibles, pero un día su hijo regresó a casa, quebrantado, buscando una segunda oportunidad. Hoy ese joven lidera un ministerio de restauración para adolescentes. ¿Qué lo cambió? Las palabras de su padre, sostenidas en oración, que actuaron como martillo contra una pared invisible hasta que se rompió. La oración de un padre tiene una cualidad única. Combina la ternura del amor humano con la autoridad espiritual que Dios concede. Esta combinación la convierte en una herramienta de transformación poderosa. Job, un hombre justo, ofrecía sacrificio y oraciones por sus hijos, por si hubieran pecado en su corazón. Job 1:5. No esperaba a que fallaran para interceder. Actuaba preventivamente, sabiendo que su voz podía alcanzar lo que su presencia no. Ese mismo principio es válido hoy. Tu oración llega donde tus manos no pueden, protege donde tu mirada no alcanza y sostiene incluso cuando tu hijo está lejos de Dios. Es necesario
despertar en los padres una conciencia urgente sobre el peso de sus palabras. Porque así como una palabra puede sanar, también puede herir. Así como una frase puede levantar, otra puede destruir. En la parábola del sembrador, Jesús habló de cómo la semilla cae en diferentes terrenos. Muchos padres oran por sus hijos sin darse cuenta de que ellos mismos están sembrando en el corazón de sus hijos cada día. Cada te amo fortalece la identidad. Cada confío en ti construye seguridad. Cada versículo declarado en voz alta, aunque parezca no ser comprendido, penetra hasta lo más profundo del alma. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si esto es cierto, y lo es, entonces debemos usar esa palabra con la intención precisa de edificar a nuestros hijos conforme al diseño de Dios. Y aquí es donde aparece la primera frase que todo padre debe decir con convicción en sus oraciones: mi hijo es propiedad de Dios y cumplirá su propósito. Esta afirmación no es una idea positiva ni una frase motivacional, es una declaración espiritual de alineación con la verdad bíblica. Salmo 127:3 nos dice: herencia del Señor son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Si son herencia, no son nuestros para moldearlos a nuestra imagen, sino para dedicarlos al propósito de aquel que los creó. Cuando pronuncias esta frase, estás reconociendo que hay un diseño divino sobre la vida de tu hijo y que tu rol como padre es orar, declarar y acompañar ese llamado con fe. Decir que tu hijo es propiedad de Dios no lo aleja de ti, lo pone en las manos más seguras que existen. Y afirmar que cumplirá su propósito es plantar una semilla que florecerá incluso en temporadas de confusión, rebeldía o crisis. No es necesario que lo veas ahora. Lo que importa es que lo declares. Romanos 4:17 nos recuerda que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Si Él lo hace, ¿por qué no habríamos de hacerlo nosotros? Cada oración tuya, cada frase dicha con fe es una herramienta de formación espiritual que Dios utiliza para preparar el camino de tu hijo. La próxima vez que ores, hazlo con la certeza de que tu boca tiene poder para construir un destino. No te detengas ante lo que ves, declara lo que Dios ha dicho, repite con fe lo que el cielo ya ha establecido. Porque tu hijo no necesita solo protección física ni consejos humanos. Necesita padres que oren con autoridad, que proclamen con fe y que entiendan que cada palabra dicha en la presencia de Dios tiene el potencial de mover cielos y tierra a su favor. Muchos padres oran por sus hijos pidiendo que les vaya bien, que sean felices, que tomen buenas decisiones, pero pocos comprenden que la oración, más que un deseo expresado al cielo, es una edificación espiritual real. Una muralla invisible que se levanta alrededor del hijo para protegerlo de peligros que ni siquiera imagina. Orar por un hijo es ejercer cobertura, es construir desde lo invisible un cerco que el enemigo no puede atravesar sin confrontarse con la autoridad de Dios. Las Escrituras lo confirman con una claridad inquebrantable. En Salmos 91, versículos 2 a 4 leemos: diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Estas palabras no son poéticas, son estratégicas. Describen lo que ocurre en el mundo espiritual cuando alguien intercede de forma persistente. Dios se convierte en refugio. Su presencia se vuelve escudo. Su verdad actúa como defensa inquebrantable.
La protección de Dios no es un pensamiento simbólico, es una realidad espiritual activa. Cuando un padre se pone de pie en oración, cuando pronuncia el nombre de su hijo y lo entrega al Señor, está reconociendo que hay peligros que no puede ver ni controlar, pero también está afirmando que hay un Dios que sí lo ve todo y que tiene poder para intervenir. La oración se convierte entonces en un acto de guerra espiritual, una declaración de territorio. El enemigo no puede tocar lo que ha sido cubierto con oración constante, ferviente y llena de fe. Así como en la antigüedad los muros definían los límites de una ciudad y la mantenían segura frente a las amenazas externas, así la oración define los límites espirituales de los hijos. No importa cuán lejos vayan, ni lo que enfrenten, lo que ha sido cubierto por la intercesión de un padre no puede ser destruido. En la historia bíblica de Job se nos muestra una dimensión reveladora del poder protector de la oración. Job no solo era un hombre justo, sino también un padre vigilante. Dice el texto en Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía todos los días. Esta conducta no era superstición ni ansiedad disfrazada de espiritualidad. Era responsabilidad. Job entendía que, aunque no podía controlar cada acción de sus hijos, sí podía ejercer influencia espiritual sobre ellos a través de la oración. No esperaba que algo malo sucediera para interceder. Lo hacía de forma diaria, constante y anticipada. Su oración era una cerca preventiva, una estrategia de protección. Dios mismo reconoció esta cobertura cuando, hablando con Satanás, le dijo, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Job 1:10. La protección de Job sobre su familia era tan real que incluso el enemigo debía reconocerla. Esa muralla espiritual había sido levantada con consistencia. Es este mismo principio el que hoy sigue vigente. La oración no es una reacción a los problemas, es una preparación para que no entren. Es una vigilancia espiritual que opera aún cuando no se perciben señales visibles de peligro. La oración de un padre por su hijo no solo es escuchada en el cielo, también es temida en el infierno, porque es una declaración de posesión. Este hijo no está solo, no está desprotegido, no es vulnerable, está rodeado por el poder de Dios. La imagen que presenta el salmista en el Salmo 125:2 es profundamente ilustrativa. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Esta misma promesa puede aplicarse al corazón del padre que ora con fe. Como los montes rodean a una ciudad, así el Señor rodea al hijo cuando hay oración persistente que lo cubre. En la batalla espiritual no hay neutralidad. El silencio no es inocente. Si un padre no ora por su hijo, alguien más querrá ocupar ese espacio de influencia. El enemigo siempre busca grietas. Por eso la oración diaria, aun cuando parezca rutinaria, está edificando una fortaleza que no puede ser fácilmente penetrada. En Efesios 6:18, Pablo exhorta a la iglesia diciendo, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia. Esta es la actitud que un padre debe asumir. No basta con orar ocasionalmente. No es suficiente hacerlo solo en tiempos de crisis. La oración como protección exige perseverancia, constancia y firmeza. No se trata de muchas palabras, sino de una fe inquebrantable que declara, mientras yo esté de pie, mi hijo no estará desprotegido. Es en este contexto que se revela el poder de una segunda frase clave
que todo padre debe declarar con fe sobre su hijo. Declaro que ninguna arma forjada contra mi hijo prosperará. Esta afirmación está basada en Isaías 54:17, donde Dios promete: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Esta promesa, aplicada con autoridad, se convierte en un muro espiritual real. No significa que los ataques no vendrán. Significa que no triunfarán. Las armas pueden ser forjadas, los planes pueden ser trazados, pero no tendrán éxito. Porque un padre que ora no solo está pidiendo ayuda, está activando promesas eternas. Al declarar esta frase, se está diciendo más que un simple deseo de protección. Se está activando un blindaje espiritual sobre el hijo. Se está ordenando que todo lo que busque desviarlo, atraparlo o destruirlo, sea detenido en el nombre del Señor. Esta no es una oración de miedo, es una oración de gobierno. Porque orar con autoridad no es rogar, es ejercer el derecho que Dios ha dado a sus hijos para establecer su voluntad sobre la tierra. Jesús enseñó esta dimensión espiritual en Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El padre que entiende esto no ora como quien lanza palabras al viento, sino como quien sabe que el cielo está escuchando y respondiendo. En muchas ocasiones los ataques que enfrentan los hijos no son visibles ni físicos. Son pensamientos, influencias, tentaciones, confusión. Es por eso que la oración debe ser más que general, debe ser dirigida. Declarar que ninguna arma prosperará es cubrir al hijo en todas las dimensiones: emocional, espiritual, mental, moral. Es rodearlo con la verdad de Dios para que cuando enfrente desafíos, esas palabras pronunciadas en oración se levanten dentro de él como una voz firme que lo sostenga. El apóstol Pablo escribió en 2 a los Tesalonicenses 3:3: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Este guardar del mal es el resultado de una vida orada. No significa ausencia de batallas, pero sí garantía de protección divina. A lo largo de las Escrituras, Dios mostró una y otra vez que su cobertura sobre aquellos que le pertenecen no es teórica, sino activa. Cuando los israelitas fueron amenazados por el ejército del faraón en su salida de Egipto, el ángel de Dios se colocó entre el campamento de Israel y el de los egipcios, como una nube oscura de un lado y luz del otro. Éxodo 14:19-20. Esta imagen representa el poder de la presencia de Dios como escudo. Y esa misma presencia es invocada cuando un padre ora con autoridad. La oración se convierte en esa nube que impide al enemigo avanzar. El hijo quizás no sepa cuántas veces fue preservado del mal por una oración pronunciada en lo secreto. Pero en el mundo espiritual, esa intercesión fue un muro que detuvo lo que el enemigo había planeado. Hay momentos en los que el hijo está ausente, lejos, sin contacto. Y es allí donde la oración se convierte en el único puente posible. Pero ese puente no es débil, es fuerte, sólido y capaz de sostener la intervención de Dios más allá del alcance humano. Jesús lo dijo en Juan 17:15 al interceder por sus discípulos: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta es la oración del padre maduro. No ora para evitar que su hijo enfrente el mundo, sino para que esté cubierto mientras camina en él. No ruega para aislarlo, sino para blindarlo con la presencia de Dios. El poder de la intercesión no está en el volumen de las palabras, sino en la fe con la que se pronuncian.
Dios no responde oraciones elocuentes, responde oraciones llenas de convicción. Cuando un padre se levanta a orar con autoridad, incluso sin emoción, pero con fe persistente, está liberando un cerco protector que es más real que cualquier barrera física. En Zacarías 2:5 el Señor dice: yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y seré la gloria en medio de ella. Esta promesa es aplicable a cada hijo que ha sido cubierto por la oración. Dios se convierte en muro, pero ese muro es activado por la intercesión. La oración de protección es continua. No es un evento único, sino una construcción diaria. Es el acto de rodear a tu hijo, de marcar su vida con la presencia de Dios, incluso antes de que él entienda el valor de esa cobertura. Es edificar desde ahora lo que protegerá su mañana. Cada vez que oras, estás levantando una muralla invisible. Y cada vez que declaras: ninguna arma forjada contra mi hijo prosperará, estás escribiendo una sentencia que el cielo respalda. No necesitas verlo para creerlo, solo necesitas orarlo con convicción. Porque cuando un padre ora, el cielo actúa. Y cuando el cielo actúa, no hay infierno que pueda prevalecer. Lo que es cubierto en oración es defendido por el poder de Dios. Desde el instante en que un niño llega al mundo, comienza una batalla invisible por su identidad. No se trata solo de la formación de su carácter, ni de las decisiones que tomará al crecer. Se trata de una lucha profunda entre la voz de Dios que declara propósito y las múltiples voces del entorno que intentan confundir, distorsionar o desviar ese llamado. En medio de ese conflicto, la oración de un padre tiene el poder de sellar la identidad de su hijo con el diseño del cielo. Una identidad que no está basada en logros, habilidades ni apariencia, sino en lo que Dios ya estableció desde antes de la fundación del mundo. Es en ese acto de oración cuando el Padre se coloca entre el cielo y la tierra para declarar sobre su Hijo lo que Dios ha dicho, que se activa una dimensión profética que afirma, levanta y direcciona. Jeremías 1:5 revela un principio que atraviesa toda la Escritura. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Este versículo no fue solo una palabra para el profeta Jeremías. Es una muestra de cómo Dios opera en la vida de todo ser humano. Él no improvisa, no espera a que alguien crezca para asignarle un propósito. Desde antes de su formación física, ya hay un llamado espiritual, una misión definida, una identidad que debe ser afirmada. Sin embargo, esa identidad puede ser robada o distorsionada si no es afirmada en el momento correcto. Y es allí donde la oración profética de los padres entra en escena. Cuando un padre ora con entendimiento, no solo está pidiendo protección o bendición, está activando el diseño original que Dios colocó en su Hijo, aún antes de que tuviera nombre. Las palabras tienen poder creativo. No solo describen lo que existe, sino que también pueden dar forma a lo que está por manifestarse. En Romanos 4:17 se nos recuerda que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Esa misma capacidad ha sido delegada a quienes oran desde una posición de fe. No se trata de imaginar un futuro ideal, sino de alinearse con lo que ya está escrito en los cielos sobre la vida del Hijo. Cada vez que un padre declara la identidad de su Hijo en oración, está trayendo al presente una realidad eterna que el enemigo ha tratado de ocultar. El Hijo que escucha la voz de un padre que ora por él, no solo siente amor, también recibe dirección. No se construye su autoestima, se edifica su destino.
En el relato de la vida de Jesús hay un momento clave que ilustra cómo una declaración de identidad desde el cielo marca el inicio de un ministerio con poder. Mateo 3:17 registra lo que sucedió después de su bautismo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Antes de hacer milagros, antes de predicar, antes de enfrentar al adversario, Jesús recibió una afirmación directa de su Padre. Esta declaración no era solo un acto ceremonial, era un establecimiento de identidad. Desde ese instante, todo lo que Jesús hizo fluyó desde la certeza de quién era. Esa misma verdad se aplica a todo hijo que camina con identidad afirmada por la voz espiritual de sus padres. Un hijo que crece escuchando quién es en Dios caminará con más firmeza que aquel que solo escucha correcciones o exigencias. En el libro de Génesis se presenta otra escena decisiva que resalta el poder de declarar identidad sobre los hijos. Génesis 35:18 describe el momento en que Raquel muere al dar a luz. Ella, en su dolor, nombra a su nona, nombra a su hijo Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Pero Jacob, el padre, interviene de inmediato y cambia su nombre a Benjamín, que significa hijo de mi diestra. Esta acción no fue un simple cambio de palabras, fue una decisión profética. Jacob se negó a permitir que la identidad de su hijo quedara marcada por el dolor. Él entendía que las palabras con las que se nombra a un hijo son puertas espirituales. A través de la oración, los padres no solo nombran a sus hijos con etiquetas terrenales, sino que tienen la autoridad de establecer su verdadero nombre espiritual, aquel que refleja su posición, su llamado, su linaje celestial. La oración por la identidad de un hijo debe estar saturada de la palabra de Dios. No basta con frases alentadoras o deseos emocionales. Es necesario declarar con autoridad escrituras que afirmen lo que Dios dice que ese hijo es. Pasajes como Efesios 2:10 revelan que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cada hijo es una obra diseñada por Dios, con un propósito específico. Y cada oración debe ser un cincel espiritual que ayude a revelar esa obra en su plenitud. La identidad se descubre, pero también se declara. El Padre que ora está colaborando con el cielo en la formación de esa imagen espiritual. Es aquí donde se introduce la tercera frase esencial que todo padre debe declarar con convicción. Declaro que mi hijo es lo que Dios dice que es y cumplirá todo lo que Él ha escrito sobre su vida. Esta afirmación no solo es una frase de fe, es una declaración de guerra contra toda voz que intente implantar una mentira. En un mundo donde las identidades son manipuladas, redefinidas o confundidas, la voz del Padre que ora se convierte en un ancla. Cuando esta frase se pronuncia con fe, se levanta una verdad espiritual que tiene el poder de silenciar la acusación, romper etiquetas negativas y establecer destino. En Isaías 49:1, el profeta declara: desde el vientre de mi madre me llamó, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Este principio de identidad preestablecida es uno de los fundamentos más ignorados y a la vez más poderosos de la formación espiritual. Un hijo no necesita inventarse a sí mismo, solo necesita ser guiado a descubrir quién es en Dios. Pero esa guía comienza en la oración, porque lo que se ora se activa, lo que se declara se establece y lo que se proclama con fe se manifiesta en el tiempo perfecto del Señor. Cuando un padre ora afirmando la identidad divina de su hijo, está previniendo crisis futuras. Muchos conflictos de identidad, muchas decisiones destructivas, muchos caminos de confusión nacen de una raíz: la falta de afirmación espiritual.
La oración tiene la capacidad de llenar ese vacío antes de que se abra. Es una forma de edificar desde el interior hacia el exterior, de construir una base firme que resistirá cualquier presión externa. 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva identidad en Cristo no es solo una promesa futura, es una realidad presente que debe ser declarada con autoridad por quienes tienen el llamado de cubrir espiritualmente. En Proverbios 22:6 se establece un principio crucial. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este camino no es genérico, es único. Cada hijo tiene un diseño específico, un propósito particular, una combinación irrepetible de dones, talentos y asignaciones. Orar por la identidad es orar para que ese camino sea revelado, afirmado y seguido. Es colaborar con el Espíritu Santo en la formación de un carácter alineado con la misión celestial. Y esto no ocurre por casualidad. Ocurre cuando hay un padre que ora, que declara, que insiste en proclamar lo que Dios ha dicho por encima de lo que el mundo muestra. La autoridad espiritual de los padres no se basa en su perfección, sino en su posición delante de Dios. Cuando oran, sus palabras tienen el poder de establecer atmósferas, moldear pensamientos y activar verdades eternas. En Lucas 1:13, el ángel le dice a Zacarías: tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Este hijo, que más tarde sería conocido como Juan el Bautista, nació con un nombre y un propósito claramente definidos desde el cielo. Y todo comenzó con la oración de un padre. La oración prepara la llegada, pero también prepara el corazón del hijo para recibir su identidad. A lo largo de la Biblia, cada vez que Dios llamó a alguien, lo hizo llamándolo por su nombre. Esto no es un detalle menor. El nombre en la cultura bíblica representa identidad, llamado y esencia. Al orar por el Hijo, el Padre tiene la autoridad para llamarlo por el nombre espiritual que Dios ha definido. No necesariamente el nombre literal, sino la esencia que ese Hijo debe encarnar. En Apocalipsis 2:17 se menciona que al vencedor se le dará una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Este nombre nuevo representa identidad plena en Dios. La oración de los padres es la llave que comienza a revelar ese nombre. No se trata de imponer sobre el Hijo un plan personal, ni de construir una imagen basada en expectativas humanas. Se trata de reconocer en oración el diseño que ya está escrito. Salmo 139, 16 declara: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Esta es la base para orar por la identidad con precisión. No se está construyendo desde la incertidumbre, sino proclamando lo que ya ha sido establecido en el libro de Dios. Orar por la identidad de un hijo no es un acto simbólico, es una guerra espiritual por su destino. Es una afirmación constante de que su vida no es un accidente, de que su existencia tiene sentido y de que fue creado con intención divina. Cada palabra pronunciada con fe y alineada a la verdad bíblica es un ladrillo en la construcción de su llamado. Porque cuando un padre ora así, no solo protege, también forma, edifica y establece. Y ese hijo, aún en los días de mayor duda o presión, recordará la voz que oraba por él, no como una simple expresión de amor,
sino como el eco de Dios mismo, recordándole quién es y para qué fue creado. Hay batallas que no comienzan en esta generación, heridas que no fueron causadas por lo que un hijo ha vivido, sino por lo que otros vivieron antes que él. Marcas silenciosas que se repiten de padres a hijos, sin explicación aparente, pero con consecuencias evidentes. Repeticiones de carácter, adicciones, pobreza, violencia, abandono, incredulidad, rechazo. Patrones que parecen cíclicos, como si el dolor tuviera memoria y se heredara en la sangre. En la palabra de Dios, esto no es desconocido. Desde tiempos antiguos, las maldiciones generacionales han sido una realidad espiritual que solo puede romperse con una intervención divina. Y esa intervención comienza cuando un padre se levanta en oración, no solo para proteger, ni solo para afirmar, sino para cortar radicalmente con todo aquello que ha intentado tomar posesión de la historia familiar, ¿no? Éxodo 34:7 nos muestra cómo la iniquidad tiene la capacidad de extenderse. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta declaración no debe entenderse como una condena perpetua, sino como un principio espiritual. Hay consecuencias que trascienden generaciones si no son confrontadas con la verdad y el poder de Dios. Pero lo que comenzó con una cadena puede terminar con una oración. Porque la herencia espiritual puede cambiar de dirección cuando alguien toma autoridad y decide romper con lo que el enemigo ha tratado de perpetuar. La oración de un padre puede cortar maldiciones, puede quebrar ciclos que han estado presentes durante décadas. Porque cuando se ora en el nombre de Jesús, no se ora desde la tierra hacia el cielo, se ora desde la posición espiritual que Cristo ganó en la cruz, desde la victoria total sobre todo poder de las tinieblas. Colosenses 2:14-15 nos revela esta dimensión de autoridad, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo decreto de maldición, toda cadena generacional, toda herencia espiritual corrupta fue anulada en la cruz. Pero esa victoria debe ser proclamada y aplicada en oración. Hay nombres que deben dejar de repetirse, historias que deben cerrarse, conductas que no deben transmitirse más. La oración por los hijos no solo mira hacia adelante, también mira hacia atrás, porque para avanzar con libertad, primero hay que romper con el pasado. No se trata de negar lo que ocurrió en la línea familiar, sino de impedir que siga gobernando. Las oraciones de redención no se basan en el temor, sino en la revelación. Revelación de que la sangre de Cristo es suficiente para detener lo que parecía imparable. Revelación de que la identidad de un hijo no está sujeta a la historia familiar, sino al nuevo linaje al que ha sido llamado en Cristo. 1 Pedro 1:18-19 declara con poder esta nueva herencia, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este rescate no es simbólico, es literal. Lo que se recibió de los padres puede ser revertido por la sangre del Hijo. Esa sangre no solo perdona, también limpia, cancela, libera, transforma. Cuando un padre ora por su hijo y declara la redención sobre su linaje, está activando una intervención celestial
que reescribe la historia familiar desde la raíz. No hay generación tan atada que no pueda ser liberada por la autoridad de la cruz. No hay patrón tan arraigado que no pueda ser quebrado por una oración persistente. Porque lo que ha sido repetido por generaciones puede ser cortado con una sola declaración espiritual llena de fe. Cuando la luz entra, las tinieblas no pueden resistir. Y cuando la verdad se proclama, la mentira se derrumba. Juan 8:36 lo afirma con autoridad. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad no es parcial, es total, pero requiere que alguien la proclame en oración, con conocimiento de la herencia que se tiene en Cristo. Por eso hay una frase que todo padre debe declarar cuando ora por su hijo. Una frase que no solo afirma libertad, sino que activa ruptura. Cancelo toda maldición generacional sobre mi hijo y declaro que su herencia proviene del cielo. Esta afirmación no es una fórmula, es una sentencia espiritual. Con ella se establece que el pasado ya no tiene poder, que las cadenas no continuarán, que la sangre de Cristo ha sido aplicada como sello definitivo sobre la vida del Hijo. Es reconocer que hay una herencia más alta, un linaje más fuerte, una identidad superior que ya fue comprada y que ahora se activa con la palabra. En la Biblia encontramos numerosos casos donde Dios interrumpe linajes corruptos para establecer una nueva historia. Rahab, la ramera de Jericó, fue redimida por su fe y terminó formando parte de la genealogía de Cristo. David, el menor de una familia ignorada, fue llamado a establecer un trono eterno. Ezequías, hijo de un rey perverso, rompió con la idolatría de sus padres y restauró el altar de Dios. Cada uno de ellos fue parte de un corte espiritual, una intervención que puso fin a una línea de maldición y dio paso a una nueva etapa de redención. Estas interrupciones no fueron accidentales, fueron decisiones espirituales marcadas por la fe, por el arrepentimiento, por la obediencia y por una nueva visión. Cuando un padre ora con la autoridad de Cristo y declara que su hijo ya no está atado al patrón familiar, está colocándolo bajo una nueva cobertura. Está transfiriéndolo de una línea de ruina a una línea de gloria. De un linaje natural a un linaje espiritual. Hebreos 12, 22 a 24. Describe este nuevo entorno. Os habéis acercado al monte de Sión, a la congregación de los primogénitos, a Dios el juez de todos, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Esta sangre tiene voz. Habla bendición donde había condena. Habla propósito donde había destrucción. Habla futuro donde solo había repetición. El enemigo quiere hacer creer que las maldiciones son inevitables, que los hijos repetirán la historia de sus padres, que el pecado se hereda y que nada puede cambiarse. Pero la verdad de la palabra de Dios dice lo contrario. En Gálatas 3:13 está escrito: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él tomó sobre sí el peso de toda herencia maldita para que ahora podamos vivir en libertad. Esta redención no es teórica, es una realidad que debe aplicarse con autoridad en la oración. Los padres que oran con esta convicción se convierten en intercesores generacionales. No oran solo por su hijo, oran por todo lo que viene detrás, porque al romper con lo anterior abren un camino diferente para las futuras generaciones. La oración no es solo protección para hoy, es siembra para el mañana. La voz que hoy proclama libertad sobre un hijo puede estar asegurando libertad para los nietos y bisnietos, porque lo que se corta en el espíritu no vuelve a crecer,
Y lo que se cancela por la sangre no puede ser reactivado por la carne. Es importante entender que la maldición no siempre se manifiesta en forma evidente. A veces toma la forma de inseguridad, de temor, de patrones emocionales destructivos. A veces se disfraza de lógica familiar. Así, siempre hemos sido. En esta familia nadie cambia. Esto es normal para nosotros. Pero lo que ha sido normal no siempre es lo que Dios quiere. Y lo que ha sido tolerado por generaciones puede ser confrontado y destruido por la verdad. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta potestad no es pasiva, es activa. Es autoridad para establecer una nueva línea, una nueva historia, una nueva realidad. Cuando un padre se levanta con esta verdad en su espíritu, ya no ora con resignación ni con temor, ora con determinación. Porque sabe que su hijo no está condenado a repetir errores, sino llamado a caminar en redención. Porque sabe que la sangre habla más fuerte que cualquier herencia natural, porque entiende que lo espiritual gobierna sobre lo natural y que la oración es el canal por donde lo eterno entra en lo temporal. Declara esta frase con fe: cancelo toda maldición generacional sobre mi hijo y declaro que su herencia proviene del cielo. Hazlo una y otra vez, hazlo aunque no veas cambio inmediato. Hazlo porque la palabra que sale de tu boca no regresa vacía. Isaías 55:11 lo promete: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra que declara redención tiene poder para cortar, limpiar, restaurar y edificar. Un linaje nuevo comienza cuando un padre ora diferente, cuando en lugar de repetir lo que escuchó, declara lo que Dios ha dicho, cuando en lugar de aceptar la historia, proclama la promesa, cuando en lugar de callar, se levanta con voz firme y declara que la historia familiar termina en la cruz y comienza en el cielo. Esa es la voz que transforma generaciones. Esa es la oración que cambia el destino. La vida de un hijo está llena de decisiones, caminos que parecen simples, pero que pueden determinar el rumbo de su destino. Cada elección, cada paso, cada dirección que toma puede ser una oportunidad de alinearse con la voluntad de Dios o de desviarse de ella. Por eso la oración de un padre es fundamental, no solo para protegerlo, sino para activar la sabiduría que viene de lo alto, la guía que ilumina cada decisión. Santiago 1:5 nos recuerda: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta promesa es clara. La sabiduría no se encuentra por simple experiencia, ni por consejos humanos, sino que se recibe directamente del Padre Celestial, y la intercesión de un padre puede abrir esa corriente de dirección para el hijo. Orar por sabiduría significa declarar que el Espíritu Santo dirigirá cada pensamiento, cada decisión y cada acción. Es reconocer que, aunque los caminos del mundo ofrecen muchas rutas, hay un sendero que conduce al cumplimiento del propósito divino. Proverbios 3:5-6 enseña: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La oración de un padre actúa como un marco espiritual que conecta esta promesa con la vida concreta de un hijo. No se trata de evitar decisiones, sino de que cada paso esté guiado por la claridad de Dios, evitando tropiezos, confusión o engaño. Declarar que un hijo recibirá sabiduría divina es establecer un principio de dirección permanente. En medio de confusión, incertidumbre, opresión, esas palabras de oración se convierten en brújula espiritual. La oración puede orientar el discernimiento para seleccionar amistades que edifiquen, actividades que fortalezcan y oportunidades que estén alineadas con el plan celestial. Salomón, al recibir sabiduría de Dios en Primera de Reyes 3:9, pidió un corazón
entendido para juzgar y discernir, y Dios le concedió no solo sabiduría, sino también favor y prosperidad. Esa misma sabiduría puede ser activada sobre un hijo cuando un padre ora con autoridad y con visión, no dejando la guía al azar, sino confiando en el poder divino. La oración de sabiduría también protege de decisiones que llevan a callejones sin salida. Proverbios 16:9 afirma: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Cuando se ora, los planes humanos se subordinan a la dirección divina y cada elección se convierte en parte de un camino más amplio de propósito y destino. La oración no fuerza ni sustituye la voluntad del Hijo, sino que abre un canal para que la voz de Dios sea la que prevalezca, asegurando que sus pasos estén alineados con su voluntad. En este contexto, la segunda frase que todo padre debe declarar al orar por su hijo adquiere toda su relevancia. Declaro que mi hijo recibirá sabiduría divina para cada decisión y camino en su vida. Esta afirmación no es un deseo pasivo, sino una proclamación activa de cobertura espiritual, de dirección y de discernimiento. Cada palabra pronunciada con fe establece un marco que protege sus decisiones de la confusión, activa su capacidad de juicio y asegura que cada paso esté guiado por el entendimiento celestial. La sabiduría que proviene de Dios no es limitada, no se agota y no falla. Y la oración de un padre tiene el poder de invocar esa sabiduría sobre cada instante de la vida de su hijo, garantizando que camine en el plan perfecto que Dios ha trazado para él. Cada día que un hijo abre los ojos, el futuro se despliega ante él como un lienzo en blanco. Ese futuro no es neutro, ni está garantizado por mérito propio, sino que puede ser sellado por la autoridad espiritual de quienes lo guían en oración. La Biblia describe la bendición como una transferencia de poder y favor, un acto que establece dirección, protección y prosperidad sobre la vida de aquel que la recibe. Génesis 27, 27 a 29 muestra cómo Isaac, con solemnidad y certeza, bendijo a Jacob. Acércate ahora y tócame, hijo mío, para bendecirte. Dios te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, que te sirvan naciones y pueblos se inclinen a ti. Esta bendición no solo era palabra humana, era un canal del propósito divino que comenzaba a manifestarse desde aquel instante. Así, la bendición diaria es más que una rutina, es un sello espiritual que establece el favor de Dios sobre el futuro de un hijo. La bendición tiene un efecto acumulativo. Cada palabra pronunciada en oración, cada versículo declarado, cada acto consciente de intercesión diaria construye un marco invisible que cubre el camino del hijo. No depende de su desempeño, de sus errores, ni de sus aciertos. Depende de la fidelidad de la palabra de Dios que fluye a través de la voz del Padre. Números 6, 24 a 26 detalla la naturaleza de esta bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La repetición de esta bendición diaria no es un simple acto ceremonial, es una declaración de autoridad y cobertura que asegura favor, protección y paz constante, aún en medio de desafíos o confusión. El acto de bendecir un hijo cada día también establece una identidad espiritual que trasciende generaciones. Salmo 115, 14 a 15 asegura: el Señor os aumente vosotros y vuestros hijos. Benditos sois por el Señor, que hizo los cielos y la tierra. La bendición no solo dirige el futuro inmediato,
sino que asegura continuidad en la prosperidad, la sabiduría y la protección que se transmite de generación en generación. Sellar el futuro del Hijo con oración diaria significa colocarlo en la corriente del propósito eterno, alineando cada decisión, cada camino y cada oportunidad con la voluntad de Dios. La oración de bendición también tiene un efecto liberador sobre todo aquello que podría obstaculizar la realización de su potencial. Efesios 1:3 declara: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cada bendición pronunciada con autoridad y fe activa estas bendiciones espirituales y las hace operativas en la vida del Hijo. Lo que antes estaba limitado por circunstancias, herencias o confusión, se transforma en posibilidad, dirección y favor. La bendición no solo previene dificultades, establece provisión, favor y éxito conforme al plan divino. En este contexto, la tercera frase clave que todo padre debe declarar adquiere su máxima relevancia. Bendigo a mi hijo diariamente, sellando su futuro con la presencia y el favor de Dios. Esta frase no es un deseo emocional, sino un acto de autoridad espiritual. Cada palabra pronunciada es un sello que protege, dirige y establece, asegurando que el hijo camine en el propósito que Dios ha dispuesto para él. Cada declaración diaria activa cobertura, abre puertas y fortalece la identidad espiritual que ya ha sido proclamada por el cielo. Bendecir diariamente no significa que el hijo estará libre de pruebas o desafíos. Significa que cada desafío será atravesado con dirección divina, con sabiduría celestial y con un favor que lo sostiene en medio de la prueba. Salmos 23:5 afirma: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La bendición diaria es como esa mesa preparada, el aceite que unge y la copa que se mantiene llena. Es un recordatorio de que aún en la oposición, la vida del Hijo está cubierta, bendecida y guiada por Dios. La continuidad de la bendición fortalece también la fe del Hijo, aun cuando aún no comprende la magnitud de las palabras que se pronuncian sobre él. La repetición consciente de la bendición diaria crea una atmósfera espiritual que protege de ataques, atrae favor y confirma identidad. No es un acto aislado ni casual, es una estrategia espiritual que coloca al Hijo en la línea de la gracia divina, asegurando que cada decisión, cada oportunidad y cada desafío se manejen bajo la cobertura del cielo. Cada día que un padre ora para bendecir a su hijo, está estableciendo un futuro sólido, construyendo un camino espiritual que no puede ser destruido por fuerzas humanas o espirituales. Esta acción diaria es la culminación de todo lo que se ha intercedido en oración: protección, identidad, sabiduría, redención y favor. Número 6:27 asegura que pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. De la misma manera, cada hijo que recibe la oración diaria de su padre es marcado con la presencia de Dios, sellando su futuro con su favor, su dirección y su propósito eterno. La oración de un padre por su hijo no se limita a la protección, la sabiduría o la bendición diaria. Es un acto que trasciende tiempo y espacio, un vínculo invisible que conecta su vida con el propósito eterno de Dios. Cada palabra pronunciada con fe deja una marca indeleble en la dimensión espiritual, activando un flujo de gracia que sigue a lo largo de toda la existencia del Hijo. No se trata solo de lo que Él hará, sino de quién se convierte en presencia y luz en medio del mundo, reflejando la gloria del Padre en cada acción, pensamiento y decisión. En la eternidad, estas oraciones resuenan como un eco perpetuo, manifestando destinos que el cielo ha preparado desde
antes de su nacimiento. Cada frase dicha en oración tiene el poder de transformar circunstancias ordinarias en oportunidades sobrenaturales, de abrir puertas invisibles y de sembrar en su corazón una convicción que ni el tiempo ni la adversidad pueden borrar. Al concluir esta reflexión, queda una certeza inmutable. La oración no solo cambia la vida de un hijo, también establece un legado espiritual que perdura mucho más allá de lo que la vista puede percibir, asegurando que la mano de Dios guíe cada paso de su existencia.